Hola de nuevo, yo soy Raúl y como les había comentado, esta clase es la número 8 y vamos a ver las leyes de los exponentes. Es una herramienta que vamos a ocupar mucho para hacer operaciones con expresiones algebraicas. Muy bien, la primera ley dice que cuando tengo un número elevado a la potencia 0, ese número siempre va a ser 1, sin importar cuál sea la base. Es decir, 5 a la 0 es 1, x a la 0 es 1, 100 a la 0 es 1. La segunda ley me dice algo que ya les había mencionado anteriormente. Si yo tengo un número elevado a la potencia 1, ¿lo puedo escribir ese 1 o no? O sea, a a la 1 es a, x a la 1 es x, y a la 1 es y. O sea, puede o no ponerse ese 1 en el exponente. La tercera ley dice que si yo tengo dos números multiplicándose y son la misma base, entonces lo único que tengo que hacer es sumar los exponentes. A la n por a la m es igual a la n más m. Recuerden que a la base no le pasa nada, lo único que se va a alterar son los exponentes. X cúbica por x cuadrada me va a dar lo mismo que x a la 3 más 2, es decir, x a la 5. En el caso de la división sucede algo muy similar. Si tengo a la n entre a la m, es decir, la misma base, lo único que tengo que hacer es restar los exponentes. A la n del numerador y menos m el exponente del denominador. Por ejemplo, y a la 7 entre y a la 3 me va a dar y a la 7 menos 3. O sea, al exponente de arriba le resto el exponente de abajo y eso me da y a la cuarta. Tengan mucho cuidado, es muy común este tipo de problemas en el examen donde les ponen signos diferentes. Entonces, vean qué sucede. Si tengo x al cuadrado entre x a la menos 3, esto es igual a x a la 2 menos el exponente de abajo, pero el exponente de abajo es negativo, entonces tengo que poner doblemente el signo negativo. Al tener menos y menos, esto se va a convertir en un más, por lo tanto, me va a quedar x a la 2 más 3, o sea, x a la 5. Ojo con este tipo de ejercicios, es muy común que les pongan este tipo de problemas. La quinta me dice que si tengo un número con exponente y además lo elevo a otro exponente, es decir, a la n a la m. Lo que voy a hacer con los exponentes ahora es multiplicarlos, a la n por m. Por ejemplo, x al cubo a la cuarta. Entonces esto va a ser igual a x a la 3 por 4, 12. Se multiplican los exponentes. La sexta ley dice que si tengo una multiplicación, una expresión algebraica con varios factores, a por b por c a la n, todo a la n como muestra el paréntesis, esto es igual a la n por b a la n por c a la n. ¿Qué significa? Que el exponente le está afectando a todos los elementos que están dentro del paréntesis. Por ejemplo, 3xy cuadrada z. Es un término algebraico, pero tiene 1, 2, 3, 4 factores. A cada uno de ellos les va a afectar el exponente. Aquí lo vemos, 3 al cuadrado, x al cuadrado, y cuadrada al cuadrado y z al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado me va a dar 9, x cuadrada pues x cuadrada, y al cuadrado se multiplican los exponentes, entonces me queda y cuarta, y z al cuadrado. Tengan mucho cuidado, es común que nos olvidemos del coeficiente. No se olviden de él, hay que elevarlo también al exponente que me está indicando. Todo lo que esté dentro del paréntesis. ¿Ok? Cuando tenemos una fracción, en la ley 7, se hace algo similar. Es decir, el exponente le afecta tanto al numerador como al denominador. A entre b a la n es igual a la n entre b a la n. Por ejemplo, 2 tercios al cuadrado, esto es 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado. O sea, le afecta a los dos, al numerador y al denominador. Esto es 4 novenos. Si tengo una expresión algebraica, es lo mismo. X cuadrada entre y cúbica al cubo. Entonces, tengo en el numerador x cuadrada al cubo y en el denominador x cúbica al cubo. Entonces, al simplificarlo con la ley 5, me va a quedar x a la sexta, 2 por 3, 6. Y al 9, 3 por 3, 9. Muy bien, sigamos con otra ley.
Esta es muy importante. Cuidado, chavos, cuidado, porque tenemos un exponente negativo. Que el exponente sea negativo no implica que mi número sea negativo. El exponente negativo me indica que es una fracción, que es un número chiquito. Y no puedo desarrollar un exponente si este exponente es negativo. Entonces, para poderlo desarrollar, primero lo tengo que cambiar a positivo. ¿Cómo cambio un exponente negativo a positivo? Aquí lo vemos. A la menos n, pongo una fracción, un 1 arriba, y abajo pongo lo mismo, pero con el exponente positivo. Por ejemplo, 2 a la menos 3, pongo un 1 arriba y pongo 2 a la 3 ya sin el negativo. Y este 2 a la 3 ya lo puedo desarrollar. Me va a quedar 2 por 2, 4 por 2, 8. Es decir, un octavo. ¿Ven cómo este número con exponente negativo me va a dar una fracción chiquita, pero positiva? No me tiene por qué dar negativo. Ojo con eso. Otro ejemplo, aquí tenemos x a la menos 5. De igual forma pongo 1 y abajo pongo la x a la 5 sin el negativo. Entonces me queda la expresión positiva y con el exponente positivo. ¿Sí? Aguas, tengan mucho cuidado con eso. Si nosotros tenemos una fracción con exponente negativo, aquí hay un truco muy sencillo y muy bonito, ¿no? Simplemente, como podemos ver aquí, tenemos a entre b a la menos n. Lo que hago es voltear la fracción. Observa, el denominador queda como numerador y el numerador queda como denominador, pero el exponente lo cambio a positivo. Y después aplico otra ley que ya había aplicado acá, que es la 7. Es decir, b a la n entre a la n con exponentes negativos y la fracción positiva. Con exponentes positivos y la fracción positiva. Bueno, tengo 2 tercios a la menos 2. ¿Qué tengo que hacer primero? Invierto la fracción, me va a quedar 3 medios y el exponente lo cambio a positivo. Y entonces ya desarrollo mi fracción. 3 al cuadrado entre 2 al cuadrado. Es decir, 9 cuartos. Vean cómo fracción con exponente negativo cambió a positivo sin exponente. Por último, importantísimo, tengan mucho cuidado con esto, cuando yo tengo un exponente como fracción. ¿Qué sucede cuando mi exponente es una fracción? Lo que va a representar es un radical. Ya lo veremos más a detalle más adelante. Las raíces, que no nada más hay raíces cuadradas, hay raíces cúbicas, raíces cuartas, raíces quintas, raíces de lo que quieran. Bueno, observen, el 2 es la base y 2 tercios es mi exponente. El denominador me va a quedar como índice del radical. Y mi numerador va a quedar como exponente de mi radical. Es decir, me va a quedar raíz cúbica de 2 a la 2, que es 4. Vamos a ver aquí una expresión algebraica. Tengan mucho cuidado, este exponente únicamente está afectando la base, al 3 no. No hay paréntesis, como en este caso. Solamente el medio está sobre la x. Entonces me va a quedar 3. El índice del radical es 2. Y entonces me va a quedar una raíz cuadrada. Cuando mi raíz es cuadrada, mi índice no es necesario ponerlo. Es como cuando el exponente es 1, no se pone. Cuando el coeficiente es 1, no se pone. Cuando el índice del radical es 2, no se pone. Entonces no lo ponemos aquí. Y este 1, que es el exponente, pues no lo vamos a poner aquí. Pero ahí está. Entonces me va a quedar 3 por la raíz cuadrada de x. Muy bien. Por último, vamos a hacer un ejemplo donde tenemos algunas operaciones combinadas. Ya lo harán ustedes también en su tarea. Entonces, aquí hay diferentes formas de hacerlo, pero vamos a aplicar las leyes de una por una. Como tengo multiplicando x al cuadrado y x al cubo, los exponentes se suman, entonces me queda x a la quinta entre x, ¿sí? Solamente hice esta operación. Ahora tengo una división, esto me va a quedar x a la 4, porque al 5 le resto un 1, me queda x a la 4 y a la 4, que es este, ¿no? Y por último, la otra ley, multiplico los exponentes, entonces me va a quedar x a la 4 por 4, 16. Este es el resultado.
Muy bien, ahí les voy a poner su tarea para que practiquen esto que acabamos de ver y nos vemos a la próxima.